Imagina estar encerrado en un tubo de metal bajo cientos de metros de agua, respirando el mismo aire viciado que otros 50 hombres, durmiendo en la misma cama donde otro acaba de levantarse, todavía tibia por el calor de su cuerpo, empapada en su sudor, impregnada con su olor. Ahora imagina que no tienes otra opción. Que esa cama caliente, usada, compartida con otros 2 tripulantes en turnos rotativos, es tu único refugio en medio del infierno. Eso no era una pesadilla. Era la realidad diaria de miles de hombres que sirvieron en los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vivieron allí dentro fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar desde la superficie. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque esta historia te va a mostrar un lado de la guerra que pocas veces se cuenta, el lado humano, claustrofóbico y aterrador de quienes pelearon bajo el mar. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial no eran las máquinas sofisticadas y espaciosas que vemos en las películas modernas. Eran ataúdes flotantes, estrechos, oscuros, llenos de maquinaria ruidosa y con un olor insoportable a combustible, moho, sudor y orina. Los submarinos alemanes tipo 7, los más comunes de la Kriegsmarine, medían apenas 67 metros de largo y tenían espacio para una tripulación de entre 40 y 50 hombres. Pero aquí está el problema, solo había literas para la mitad de ellos. En un submarino diseñado para 44 tripulantes, había aproximadamente 23 literas disponibles. Eso significaba que 2, a veces 3 hombres, tenían que compartir la misma cama en turnos diferentes. A esto se le llamaba hot banking o camas calientes, y era tan literal como suena. Cuando un marinero terminaba su turno de 6 u 8 horas en la sala de máquinas, en la sala de torpedos o en el periscopio, bajaba exhausto a su litera solo para encontrarla todavía caliente, húmeda y con las sábanas arrugadas del compañero que acababa de levantarse para ocupar su puesto. No había tiempo para cambiar las sábanas. No había suficientes sábanas. Apenas había agua para beber, mucho menos para lavar ropa. Así que los hombres simplemente se acostaban en la cama de otro, cerraban los ojos y trataban de olvidar dónde estaban. Pero el horror de las camas calientes no era solo una cuestión de higiene o incomodidad. Era un recordatorio constante de lo prescindibles que eran. Cada vez que un marinero se acostaba en esa litera húmeda, sabía que si el hombre que la usaba antes que él moría en combate, heredaría esa cama de forma permanente. Y si él moría, otro ocuparía su lugar sin siquiera pensarlo 2 veces. No había espacio para el luto. No había tiempo para procesar la pérdida. La guerra submarina era una máquina implacable que devoraba hombres y los reemplaza con la misma frialdad con la que se cambiaba un fusible quemado. Los tripulantes vivían con esa certeza todos los días. Dormían con ella. Respiraban con ella. Y muchos morían con ella. Porque en un submarino, la muerte no era una posibilidad remota. Era una compañera constante, invisible, que acechaba en cada inmersión, en cada explosión lejana, en cada crujido del casco bajo la presión del océano. Y lo peor de todo es que sabían exactamente cuáles eran sus probabilidades de sobrevivir. En la marina alemana, las estadísticas eran brutales. De los aproximadamente 40.000 hombres que sirvieron en los submarinos nazis durante la guerra, cerca de 30.000 nunca regresaron a casa. Una tasa de mortalidad del 75%. 3 de cada 4 hombres que entraban en un submarino no volvían a ver la luz del sol. Y ellos lo sabían. Sabían que estaban firmando su sentencia de muerte cuando aceptaban servir en la U-Boot-Waffe. Pero aún así lo hacían. Algunos por patriotismo, otros por la camaradería, muchos porque no tenían otra opción. Y todos ellos compartían esas malditas camas calientes, turnándose para dormir en el mismo colchón empapado de sudor y miedo, mientras el océano los rodeaba con millones de toneladas de agua oscura y fría. Ahora bien, podrías pensar que esto era algo exclusivo de los alemanes, que tal vez los aliados trataban mejor a sus tripulantes. Pero la verdad es que los submarinos estadounidenses y británicos tampoco eran mucho mejores. Los submarinos clase Gato de la Marina estadounidense, aunque un poco más espaciosos que los alemanes, también practicaban el hot ranking. Con tripulaciones de entre 60 y 80 hombres y solo unas 50 literas disponibles, los marineros americanos también dormían en camas recién desocupadas, aún calientes por el cuerpo del compañero anterior. La diferencia era que los estadounidenses tenían algo que los alemanes no, la esperanza. Las probabilidades de supervivencia en los submarinos americanos eran mucho mejores, con una tasa de mortalidad de alrededor del 22%, todavía alta, pero lejos del apocalipsis que enfrentaban los alemanes. Aún así, dormir en una cama caliente en medio del Pacífico, sabiendo que en cualquier momento un destructor japonés podría lanzar cargas de profundidad sobre ti, no era precisamente reconfortante.
Pero lo que realmente hacía insoportable la vida en estos submarinos no era solo la falta de espacio o la constante amenaza de muerte. Era la combinación de todo. El calor sofocante en los trópicos, donde las temperaturas dentro del submarino podían superar los 40 grados centígrados. La humedad hacía que todo, desde la ropa hasta las paredes metálicas, estuviera permanentemente mojado. El olor, ese olor nauseabundo e inconfundible que impregnaba cada rincón del submarino, una mezcla de aceite de motor, sudor rancio, comida podrida, letrinas desbordadas y aire reciclado una y otra vez hasta que apenas contenía suficiente oxígeno para mantener a los hombres conscientes. No había duchas. No había agua fresca para lavarse. Los hombres pasaban semanas, a veces meses, sin bañarse adecuadamente. Sus uniformes se volvían rígidos por la sal y la grasa. Sus cuerpos desarrollaban infecciones cutáneas. Sus dientes se pudran por la falta de higiene dental. Y todo el tiempo, tenían que compartir esas literas estrechas, respirando el aliento del compañero que dormía a centímetros de distancia, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando sus pesadillas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación te va a mostrar hasta qué punto estos hombres tuvieron que sacrificar su humanidad para sobrevivir. Porque compartir una cama era solo el principio. La verdadera pesadilla comenzaba cuando el submarino era detectado por el enemigo y las cargas de profundidad empezaban a caer. Imagina estar en esa litera estrecha, tratando de descansar después de un turno agotador, cuando de repente escuchas el inconfundible sonido del sonar enemigo. Un ping agudo y metálico que atraviesa el casco y te eriza la piel. Los motores se apagan inmediatamente para reducir el ruido. El submarino se sumerge más profundo, desesperadamente buscando una capa térmica donde esconderse. Y entonces comienza el verdadero terror. El silencio absoluto. Nadie se atreve a hablar. Nadie se atreve a moverse. Incluso respirar parece demasiado ruidoso. Y en ese silencio opresivo, escuchar el chapoteo distante de las cargas. De profundidad cayendo al agua. Splash. 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 Y luego, la espera. Segundos que parecen horas mientras las cargas se hunden hacia ti, acercándose inexorablemente. Y entonces, la explosión. El primer estallido sacude todo el submarino. Las luces parpadean. Los instrumentos tiemblan. Los hombres se aferran a lo que pueden mientras el casco gime bajo la presión de la onda expansiva. Si la carga explota lo suficientemente cerca, el impacto puede romper soldaduras, reventar tuberías, hacer que entre agua a chorros por las grietas. Los hombres en las literas se quedan congelados, apretando los dientes, rezando en silencio mientras las explosiones continúan. ¡Bum! 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 Cada una más cerca que la anterior. El aire se vuelve más pesado, más difícil de respirar, a medida que los sistemas de ventilación fallan y el dióxido de carbono se acumula. Algunos hombres se empiezan a hiperventilar. Otros vomitan por el miedo. Y todos saben que si la próxima carga cae justo encima de ellos, el casco se colapsará instantáneamente, aplastando todo y a todos en una fracción de segundo. No habría tiempo ni para gritar. Solo oscuridad y muerte. Y los que estaban durmiendo en esas camas calientes cuando llegara ese momento simplemente desaparecerían, convirtiéndose en otro nombre más en la lista de submarinos perdidos en combate, junto con toda su tripulación. Pero incluso si sobrevivían al ataque, el daño psicológico ya estaba hecho. Los veteranos de submarinos de la Segunda Guerra Mundial que lograron regresar a casa hablaban de algo que llamaban neurosis submarina, lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático severo. Hombres que despertaban gritando en medio de la noche, creyendo que todavía estaban atrapados en el submarino. Hombres que no podían soportar los espacios cerrados. Hombres que saltaban ante cualquier ruido fuerte, convencidos de que era otra carga de profundidad. Y los que nunca se recuperaron del todo simplemente dejaban de hablar de ello, enterrando esos recuerdos en lo más profundo de su mente, tratando de olvidar las camas calientes, el olor a muerte, el sonido del metal crujiendo bajo cientos de metros de agua. Y aquí está lo que hace esta historia aún más desgarradora. Muchos de estos hombres eran increíblemente jóvenes. La edad promedio de un tripulante de submarino era de apenas 23 años. Algunos tenían 18, 19 años. Chicos que apenas habían terminado la escuela, que nunca habían salido de sus pueblos, que nunca habían conocido el océano hasta que se enlistan. Y de repente se encontraban a cientos de metros bajo el agua, compartiendo una cama con dos desconocidos, respirando aire reciclado, comiendo raciones rancias, defecando en letrinas compartidas donde no había privacidad alguna, y enfrentando la posibilidad muy real de morir ahogados, aplastados o asfixiados en cualquier momento.
¿Cómo procesas eso a los 19 años? ¿Cómo duermes sabiendo que las probabilidades están en tu contra? ¿Cómo mantienes la cordura cuando cada día podría ser el último? La respuesta es que muchos no lo hacían. Los registros médicos de la época muestran que los casos de colapso nervioso en submarinos eran alarmantemente comunes. Hombres que simplemente se quebraban bajo la presión, que se negaban a salir de sus literas, que lloraban incontrolablemente, que tenían que ser sedados o incluso retirados del servicio si el submarino lograba regresar a puerto. Pero la mayoría no tenía esa opción. La mayoría simplemente tenía que aguantar, apretando los dientes, enterrando el miedo en lo más profundo, confiando en sus compañeros para mantenerse con vida. Y esos vínculos, forjados en el horror compartido de la guerra submarina, eran a menudo lo único que impedía que los hombres se derrumban por completo. Sabían que el tipo que compartía su cama caliente dependía de ellos tanto como ellos dependían de él. Que si uno fallaba, todos morían. Y esa interdependencia absoluta creaba una camaradería única, un sentido de hermandad que iba más allá de cualquier cosa que pudieran experimentar en tierra. Pero esa camaradería tenía un precio. Porque cuando uno de esos hermanos moría, y muchos lo hacían, el dolor era devastador. No había funerales. No había ceremonia. Si un hombre moría por heridas, enfermedad o un accidente bordo, su cuerpo era envuelto en lona, lastrado con peso y lanzado al mar a través de un tubo de torpedo. Sus compañeros se quedaban con sus efectos personales, sus cartas sin enviar, sus fotografías de familia. Y alguien más heredaba su cama caliente. Así de simple. Así de brutal. La guerra no permitía el duelo. Solo la supervivencia. Y los que sobrevivían tenían que aprender a convivir con la culpa de estar vivos mientras tantos otros habían muerto. Se preguntaban por qué ellos habían sido los afortunados. ¿Qué habían hecho para merecer ver otro amanecer cuando hombres mejores que ellos yacían ahora en el fondo del océano, atrapados para siempre en tumbas metálicas que nunca serían recuperadas? Y si pensabas que después de la guerra estos hombres serían celebrados como héroes, piensa otra vez. Muchos veteranos de submarinos regresaron a casa solo para descubrir que nadie quería escuchar sus historias. La gente estaba cansada de la guerra. Querían olvidar. Querían seguir adelante. Y los submarinistas, con sus pesadillas y sus silencios incómodos, eran un recordatorio de algo que la sociedad prefería enterrar. Así que muchos simplemente se callaron. Guardaron sus medallas en cajones. Nunca hablaron de las camas calientes, de los ataques con cargas de profundidad, de los amigos que habían visto morir. Y cuando finalmente morían, décadas después, sus historias morían con ellos. Solo en años recientes, con el último puñado de veteranos de submarinos de la Segunda Guerra Mundial falleciendo, ha habido un esfuerzo concertado por preservar sus testimonios, por asegurarse de que el mundo nunca olvide lo que sacrificaron. Y había algo más en esas camas calientes que nadie menciona, algo que iba más allá del simple asco o la incomodidad física. Era la intimidad forzada, la violación absoluta de cualquier noción de espacio personal que convierte a los seres humanos en poco más que animales hacinados. Porque cuando te acuestas en una cama donde otro hombre acaba de dormir, no solo sientes su calor residual o huele su sudor. Heredar también sus pesadillas. Los marineros contaban que podían sentir las sábanas todavía húmedas no solo de transpiración, sino de las lágrimas que sus compañeros derramaban en silencio durante la noche, cuando creían que nadie los escuchaba. Podían ver las marcas de dientes en las almohadas, donde alguien había mordido la tela para no gritar durante un ataque de pánico. Podían notar las manchas de sangre de las encías sangrantes, el resultado de meses sin higiene dental adecuada y una dieta deficiente en vitaminas. Cada cama caliente era un diario íntimo no escrito de los hombres que la habían usado, un registro físico de su deterioro gradual, tanto físico como mental. Los comandantes de submarinos sabían exactamente lo que esto estaba haciendo a sus tripulaciones. Los informes médicos que se han desclasificado en las últimas décadas revelan que los oficiales navales estaban plenamente conscientes del costo psicológico de las condiciones en los submarinos. Había estudios, había análisis, había recomendaciones para mejorar las condiciones. Pero todo eso se consideraba secundario frente a la necesidad de maximizar la capacidad ofensiva de cada submarino. Cada centímetro de espacio que se dedicaba a hacer la vida más tolerable para la tripulación era un centímetro que no se podía usar para torpedos, municiones, combustible o provisiones. Era una ecuación fría y brutal. Más comodidad significaba menos capacidad de combate, y menos capacidad de combate significaba menor probabilidad de ganar la guerra. Así que los hombres dormían en camas calientes, respiraban aire viciado, comían comida podrida y se pudría lentamente desde adentro,
Todo porque alguien en algún despacho con aire acondicionado había decidido que sus vidas valían menos que unos torpedos adicionales en el tubo de lanzamiento número 5. Y aquí está lo verdaderamente escalofriante. Muchos de estos hombres sabían exactamente lo que les estaba pasando y aún así seguían adelante. Había marineros que llevaban diarios secretos, prohibidos por las regulaciones militares pero tolerados tácitamente por los comandantes que entendían que los hombres necesitaban alguna forma de procesar lo que estaban viviendo. Y en esos diarios, escritos con lápiz tembloroso bajo la luz mortecina de una linterna en una litera compartida, puedes leer el descenso gradual hacia la desesperación. Las primeras entradas son casi optimistas, llenas de esa energía juvenil de quien cree que está embarcándose en una gran aventura. Hablan de la emoción de la primera inmersión, de la camaradería con los compañeros, de la sensación de estar haciendo algo importante. Pero a medida que pasan las semanas y los meses, el tono cambia. Las entradas se vuelven más cortas, más oscuras. Empiezan a mencionar el cansancio que nunca desaparece, el miedo constante, la claustrofobia que aprieta el pecho incluso cuando estás despierto. Y eventualmente, muchas de estas entradas simplemente se detienen. No porque el marinero haya dejado de escribir, sino porque el submarino se hundió y el diario se hundió con él, preservado en algún rincón del fondo marino junto con los restos de su dueño. Los submarinos alemanes tenían una tradición particularmente macabra relacionada con las camas calientes. Cuando un tripulante moría y su litera quedaba permanentemente disponible, los marineros más veteranos consideraban que heredar esa cama era una especie de promoción. Ya no tendrías que compartirla con nadie más. Sería tuya y solo tuya hasta que murieras o hasta que el submarino regresará a puerto. Pero esta promoción venía con un precio psicológico terrible. Porque cada noche, cuando te acostabas en esa cama que había pertenecido a un hombre muerto, no podías evitar pensar en él. ¿Cómo había muerto? ¿Había sido rápido o había sufrido? ¿Había gritado? ¿Había pensado en su familia en sus últimos momentos? Y lo peor de todo, ¿tú morirías de la misma manera? Los submarinistas desarrollaron todo tipo de supersticiones alrededor de estas camas de muertos. Algunos se negaban rotundamente a dormir en ellas, prefiriendo seguir compartiendo una litera con otros dos hombres antes que arriesgarse a lo que consideraban una maldición. Otros las buscaban activamente, convencidos de que si la muerte ya había visitado esa cama una vez, no volvería. Era pensamiento mágico, desesperado, el tipo de cosas en las que crees cuando tu cordura pende de un hilo y necesitas aferrarte a cualquier cosa que te dé la ilusión de control. Pero tal vez lo más perturbador de todo era lo que pasaba cuando los submarinos finalmente regresaban a puerto después de semanas o meses en el mar. Verías a estos hombres desembarcar, pálidos como cadáveres por la falta de sol, delgados hasta los huesos por las raciones escasas, con los ojos hundidos y esa mirada perdida que todos los veteranos de submarinos compartían. Y lo primero que muchos de ellos hacían, antes incluso de abrazar a sus familias o beber una cerveza fría, era buscar una cama limpia, fresca, con sábanas recién lavadas que no olieran a nadie más. Se acostaban en ella y lloraban. Simplemente se acostaban y lloraban como niños, abrazando la almohada, sintiendo por primera vez en meses la simple dignidad humana de tener un espacio propio, una cama que no había sido calentada por el cuerpo de otro hombre, sábanas que no estaban empapadas de sudor ajeno. Y algunos de ellos no podían hacerlo. Algunos veteranos de submarinos contaron años después que cuando finalmente tuvieron acceso a una cama propia, no podían dormir en ella. Estaban tan acostumbrados a las camas calientes, al calor residual de otro cuerpo, al olor de la humanidad hacinada, que el espacio y la limpieza se sentían extraños, casi amenazantes. Tenían que poner ropa sudada en la cama o dormir con varias mantas para recrear esa sensación de calor húmedo y claustrofóbico. La guerra los había roto de maneras que ni ellos mismos entendían completamente. Y los que nunca regresaron, los miles que se quedaron en el fondo del océano, ellos también tienen sus propias camas calientes. Porque cuando un submarino se hunde, especialmente si se hunde rápido, los cuerpos de la tripulación quedan atrapados dentro. Y en el frío absoluto de las profundidades oceánicas, preservados por la falta de oxígeno y la presión extrema, esos cuerpos permanecen. Hay restos de submarinos de la Segunda Guerra Mundial que han sido localizados por sonar moderno, tumbas sumergidas donde 50 o 60 hombres siguen en sus puestos, algunos todavía en sus literas, congelados para siempre en los últimos segundos de sus vidas. Y si pudieras de alguna manera descender a esas profundidades, si pudieras mirar dentro de esos cascos destrozados, verías algo que te perseguiría para siempre, hombres en literas compartidas, algunos con los ojos todavía abiertos, mirando hacia ninguna parte, esperando un turno que nunca llegará. Sus camas todavía están calientes en cierto sentido,
preservadas en ese momento final cuando la vida se apagó. Y allí permanecerán, en la oscuridad absoluta del fondo marino, hasta que el océano finalmente recupere los últimos restos de metal y los convierta en polvo. Los psicólogos militares que estudiaron a los supervivientes de submarinos después de la guerra identificaron algo que llamaron el síndrome de la cama caliente, aunque nunca usaron ese término oficialmente. Era un conjunto de comportamientos y respuestas emocionales específicas de los veteranos de submarinos que los distinguían incluso de otros veteranos de combate. Estos hombres tenían problemas particulares con la intimidad física. Muchos no podían soportar que alguien más, ni siquiera sus esposas, tocara su cama o sus sábanas. Otros desarrollaron rituales elaborados alrededor de acostarse, lavando obsesivamente las sábanas antes de cada uso, o negándose a dormir en cualquier cama que hubiera sido usada por otra persona. Algunos veteranos literalmente no podían dormir en habitaciones compartidas, ni siquiera décadas después de la guerra. El simple sonido de otra persona respirando en la misma habitación les provocaba ataques de pánico. Habían pasado tanto tiempo en esa proximidad forzada, en ese estado constante de alerta y miedo, que su cerebro había aprendido a asociar la presencia de otros cuerpos cercanos con peligro mortal. Pero quizás la estadística más devastadora que se ha descubierto en los archivos militares desclasificados es esta: la tasa de suicidio entre veteranos de submarinos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue significativamente más alta que entre cualquier otro grupo de veteranos. Hombres que habían sobrevivido a los ataques con cargas de profundidad, que habían soportado meses en el mar, que habían logrado regresar a casa contra todas las probabilidades, terminan quitándose la vida años o incluso décadas después. Y cuando dejaban notas de suicidio, algunos de ellos mencionaban las pesadillas. Las pesadillas de estar de nuevo en el submarino, de sentir las paredes cerrándose, de escuchar el crujido del metal, de oler ese olor inolvidable. Y de despertar en una cama caliente, empapada de sudor, convencidos de que seguían allí abajo, en la oscuridad, esperando la siguiente explosión. Para estos hombres, la guerra nunca realmente terminó. Simplemente cambiaron un infierno submarino por otro, uno que llevaban dentro de sus propias mentes y del que nunca podrían escapar. Hoy en día, cuando visitamos museos navales y vemos submarinos de la Segunda Guerra Mundial convertidos en monumentos, todo está limpio, ordenado, casi pintoresco. Los guías turísticos te muestran las literas y mencionan casualmente que los marineros compartían camas, pero lo dicen de una manera que suena casi romántica, como una anécdota curiosa de la historia militar. Nadie te habla del olor. Nadie te habla del miedo. Nadie te habla de las lágrimas en las almohadas o de las manchas de sangre en las sábanas. Nadie te habla de los jóvenes de 19 años que murieron sin haber conocido nunca el amor romántico, cuya única intimidad física fue compartir una cama sudada con desconocidos en un tubo de metal bajo el océano. La historia ha sanitizado estas experiencias, las ha convertido en algo digerible para el consumo público. Pero la verdad era infinitamente más oscura, más humana, más terrible de lo que cualquier museo podría capturar. Y esa es quizás la lección final de las camas calientes, que la guerra reduce a los seres humanos a su forma más básica, despojándose de dignidad, privacidad e individualidad hasta que no son más que cuerpos compartiendo espacio, compartiendo aire, compartiendo miedo. Que la verdadera brutalidad de la guerra no siempre está en las batallas o las explosiones, sino en estas degradaciones pequeñas y constantes que destrozan el alma poco a poco. Que los hombres que pelearon en los submarinos no eran superhéroes invencibles, sino personas frágiles y aterrorizadas que simplemente hacían lo que tenían que hacer porque no había alternativa. Y que el costo de la victoria, el costo real más allá de las estadísticas bajas, fue la humanidad misma de miles de jóvenes que dieron no solo sus vidas, sino su cordura, su paz mental, su capacidad de volver a ser personas normales. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa, entonces has hecho algo importante. Has dado testimonio. Has recordado. Y en un mundo que cada vez se aleja más de aquella guerra, donde los últimos veteranos están muriendo y sus voces se silenciaron para siempre, ese acto de recordar es más crucial que nunca. Así que comparte esta historia. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Háblales a otros sobre las camas calientes. Porque mientras sigamos contando estas historias, mientras sigamos recordando lo que estos hombres soportaron, ellos nunca estarán verdaderamente muertos. Seguirán viviendo en nuestra memoria colectiva, y su sacrificio no será en vano. Y tal vez, solo tal vez, si recordamos bien lo que costó, si entendemos verdaderamente el horror, seremos un poco más sabios la próxima vez que consideremos enviar a nuestros jóvenes a la guerra. Porque al final, eso es todo lo que podemos hacer por ellos: recordar, honrar y aprender.
Las camas calientes de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial fueron tumbas compartidas para muchos y prisiones vivientes para todos. Y nunca, nunca debemos olvidarlo.